Bendiciones, amados hermanos del Creador. Es para mí un gozo estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor y pues agradezco esta oportunidad. El tema de la predicación del día de hoy es Adviento, manifestación de la misericordia perpetua de Dios. Y vamos a ocupar como referencia el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 de los versículos 46 al 55, que voy a leer para ustedes a continuación. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Amados hermanos, es un hecho que en ese tiempo de pandemia ha logrado sacar de las personas, pues tanto lo bueno como lo peor de muchos, de la gran mayoría, pero gracias a Dios, porque también ha sacado cosas buenas de mucha gente. Considerar la falta de compasión entre los hijos de Dios es algo preocupante y lamentablemente es algo que ha salido también muy a flote, aún dentro del pueblo, del mismo pueblo de Dios. Y pensando en esto, pensando en el desarrollo del tema, me, el Señor me llevaba a entender ciertas cosas. Y una de ellas fue de que como que nos hacen falta ojos para ver el dolor de otros. Nos hace falta corazón para sentir el sufrimiento de ese otro. Nos falta voluntad para acudir en ayuda de aquel que está en necesidad. Nos falta intencionalidad para movernos antes de que el otro solicite ayuda. Muchas veces esperamos a que la persona en necesidad eh, clame por ayuda o la pida. Y basados en el verso, eh, no sé, en el dicho, ¿no? Que al que no habla Dios no lo escucha, que me parece pues algo raro. Realmente los hijos de Dios debíamos tener esa sensibilidad de adelantarnos a ver quién está en necesidad y muchas veces la persona no se acercará a nosotros a pedir nada por vergüenza, por tantas cosas que realmente prefieren muchas veces quedarse con la gana, con la necesidad que andar pidiendo a nadie. Entonces, como hijos de Dios debemos tener esa intencionalidad de movernos antes de que una persona en necesidad pida esa ayuda. Y al estar desarrollando el tema, el Señor me llevó al, al libro del profeta Miqueas, porque y el Señor nos revela ahí en esta parte, en el libro de Miqueas, cómo Dios desea que caminemos con Él, cómo el Señor espera que nos comportemos si es que nos decimos hijos de Dios. Y los voy a invitar a que tengan o puedan consultar después en el libro de Miqueas, el capítulo 6, y leeré de momento el versículo 8. Se los voy a leer para que podamos entrar en materia. Y dice el versículo 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vemos aquí, amados hermanos, cómo Miqueas hace un resumen de lo que Dios espera tanto de ti como de mí. Y que hagamos eh, esto cuando nosotros estemos profesando que somos hijos de Dios. Primero dice que practicar la justicia. Miqueas nos invita, el Señor nos invita a través de Miqueas a que practiquemos la justicia y esto tiene que ver con ayudar a quien está en necesidad e ir y ayudar en esa necesidad. Muchos lamentablemente se conforman únicamente con un buen deseo, con un que Dios te bendiga, con un vamos a orar por ti, con te llevamos en nuestras oraciones, pero realmente la oración sin acción no es suficiente ni es lo correcto. Un segundo aspecto al que nos está invitando Miqueas es amar la misericordia.
Y esto de amar la misericordia tiene que ver con ese sentido de mostrar compasión. No solo es llenar un compromiso, sino sentir cierto dolor por esa persona que está en necesidad. Y el número 3, que es uno de los más interesantes, dice que andar humildemente con tu Dios. Esto tiene que ver con caminar en comunión con Dios, de una manera tal que puedas tú estar recordando constantemente que también tú estás en necesidad y que tú tienes que recibir esa necesidad de parte de Dios en misericordia y en gracia. Ese caminar humildemente con tu Dios te debe de llevar a estar recordando constantemente que tú y que yo tenemos siempre esa necesidad de Dios. La razón por la que Dios menciona esto en Miqueas tiene que ver con el ofrecimiento de sacrificios. Para nosotros, en este caso, en el contexto actual, sería de venir a la iglesia, por ejemplo, o de venir a un estudio bíblico, o de venir al servicio de oración, etcétera. Pero a lo que se estaba refiriendo aquí el Señor es más que nada a que podamos ver eh, que si todas esas acciones no tienen un componente de misericordia, es como una gran hipocresía el decir los cristianos o el hacer las cosas. Tiene que ir acompañado esas actitudes con ese componente, con esa misericordia, para que no suene a hipocresía. Es como decir que somos una cosa y nos comportamos como otra cosa. Y bien, para reafirmar eso que estoy comentando, los invito a que puedan después consultar en este mismo libro de Miqueas, eh, 3 versículos atrás, desde el 5, 6 y 7, que anteceden al 8 que acabamos de leer, y para que podamos entender un poco mejor esto. Esto comienza haciendo preguntas. Pregunta número 1 dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Cuando habla de con qué, nos está hablando de algún objeto, de con qué cosas, con qué material, con qué acción o con qué obra me puedo yo presentar delante de Dios, ¿sí? Y puedo postrarme, me puedo humillar delante de Dios en lo alto. ¿Con qué nos podemos presentar? Número 2, la pregunta número 2 dice, ¿me presentaré delante de Él con holocaustos, con sacrificios, con becerros de un año? Recordemos que esto era lo que la ley mandaba, que llevaran machos cabríos de un año, sin mancha, etcétera, para presentar holocaustos. ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros? Pregunta número 3. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de litros de aceite, de ríos de aceite? Esto hace referencia a lo que era la adoración. Recordemos que los carneros se ofrecían en adoración y el aceite también se ofrecía a manera de adoración. Y la pregunta número 4. Dice, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto obviamente, bueno, no es bíblico, pero bueno, llega a ser la necesidad tanta de que sí, ok, mis pecados, mis faltas personales, será necesario que para cubrirlas yo presente a mi hijo para que pueda ser perdonado mi pecado. Amado hermano, hermana, y la respuesta es un rotundo no. No es la forma en la que tú debes presentarte delante del Señor. Jamás será nada de esto la manera correcta en la que tú debas o puedas presentarte del Dios. Y no porque los sacrificios sean malos, Dios ordenó los sacrificios, pero lo que sí queda claro es que si esos sacrificios no van acompañados de esa preocupación genuina por la condición del necesitado, si eso no va acompañado de una compasión por aquellos que sufren, y si no hay un caminar humilde delante de Dios, cada una de esas cosas ofrecidas a Dios no sirven de nada y Dios las rechaza. Es más, no solamente Dios las rechaza, sino que Dios las aborrece. Ofrecerle a Dios, por ejemplo, oraciones, alabanzas, textos bíblicos, estudios bíblicos, tal vez decirle a alguien, voy a orar por ti. Si eso no está acompañado de una genuina misericordia, amado hermano, hermana, todo eso que digas, todo eso que hagas, no sirve de nada. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, del versículo 2, nos dice algo que nos puede reafirmar eso que te estoy comentando. Y empieza, o el Señor hace una pregunta a través de Samuel que dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow.
Aquí puedes entender entonces que Dios no se complace. Samuel, el profeta Samuel, dice, inspirado por Dios, que el Señor no se complace con holocaustos, no se complace con sacrificios, que no se complace con tu alabanza, que no se complace con tu adoración, que no se complace con tu predicación, que no se complace con tus oraciones, que no se complace con nada de lo que tú hagas, sino con lo que más se puede, va a complacer es con que tú obedezcas y ese será tu mejor sacrificio. Pon atención, es mejor, poner atención es mejor que la golosura de los grandes carneros. Por ejemplo, te podría yo preguntar, ¿se complace Dios tanto con que estemos ahorita conectados en el culto, que estemos orando, que estemos alabando, como que vivas una vida de obediencia a Él? Claro que no, porque una cosa sin la otra realmente para Dios no funciona, para Dios no cuenta. Hoy día, muchas denominaciones se distinguen por aspectos muy personales. Hay las que se distinguen por su orden, las que se distinguen por su manera de adoración, las que se distinguen por su apologética para defender la verdad de su fe, las que se distinguen por su obra misionera y etcétera. Y todo eso está bien, o sea, realmente es parte de lo que bíblicamente debemos hacer. Sin embargo, raramente hay iglesias que se distingan por su espíritu compasivo, por su espíritu de compasión y por su misericordia. No estoy diciendo que no haya iglesias que no tengan algunas áreas que hagan esto, que hagan algo de esto, pero no he conocido a ninguna en lo personal, ninguna que sea su sello distintivo, de que sea reconocida o que tenga su fama en su sello principal, que sea la compasión. La vida emocional, amado hermano, podemos ver en las Sagradas Escrituras que la vida emocional de Jesús se distinguía principalmente por su espíritu de compasión. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, puedes localizar cuatro momentos en los que menciona que Jesús fue movido a compasión. En Marcos también se mencionan otras 3 veces, y en Lucas también otras 3 veces se menciona que el Señor Jesús fue movido a compasión. Aunque eh, yo en lo personal creo que todas las obras que el Señor hizo, en todas siempre fue movido a compasión, aunque no se mencione textualmente en la Biblia. Una de las características principales de Jesús fue que en su corazón tenía un corazón emotivo, un corazón emocional, y siempre ese corazón emocional siempre lo llevó a tener compasión del pecador, compasión del que tenía necesidad, compasión del que estuvo enfermo, compasión de todos aquellos que él llegaba a conocer. Si el corazón, amado hermano, si llegamos a una conclusión, y si el corazón emocional de Jesús siempre fue movido a compasión, tal vez aquí la pregunta sería, eh, ¿por qué tu corazón, por qué mi corazón no es movido a compasión? ¿Por qué nosotros podemos ser diferentes a Jesús, a la compasión que Jesús tuvo por la gente necesitada? Porque nos hace falta ojos, yo pienso, yo siento, nos hacen falta ojos, amado hermano, hermana, para ver la necesidad detrás de la persona. No nos condolemos con sus necesidades, somos indiferentes a nuestro prójimo, pero si tan solo creyéramos lo que las Sagradas Escrituras mencionan, nos dicen, por ejemplo, en las bienaventuranzas, que nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amado hermano, hermana, para alcanzar la misericordia de Dios, debe ser misericordioso siempre. No solo a veces, o no solo cuando te nace, sino que siempre. O no cuando tienes ganas. Yo también comprendo que es un hecho que no siempre podemos ser misericordiosos, ayudar a la gente, porque tal vez no siempre tengamos los recursos para hacerlo. Y eso es comprensible. Sin embargo, la ayuda que Dios siempre nos pide que tengamos o que hagamos o que demos, siempre va a ser mm, de acuerdo a la que Él nos proporcione, de acuerdo a la que Él nos sustenta. Nunca nos va a pedir algo de más. Y tal vez si lo llega a hacer, el Señor va a ver nuestra fe en que si yo tengo 2 pesos y es todo lo que tengo para comer, Dios va a ver, va a probar nuestra fe, es decir, si tú das todo, yo te daré más. Amado hermano, hermana, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la misericordia es una cualidad, es una característica que tuvo Jesús y que nos dio ejemplo, y nos dio ejemplo de esa misericordia a los demás. Cuando Él nos pidió
que amemos a Dios, cuando Él nos dio el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quería decir que así como nosotros recibimos misericordia de parte de Dios, es necesario que nosotros también practiquemos esa misericordia con aquellos que están en necesidad, tal vez en mayor necesidad que nosotros. Tal vez nosotros estemos en necesidad también, pero va a haber mucha gente que esté en mayor necesidad que nosotros y que nosotros podamos ser bendecidos de parte de Dios para poder ofrecer un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. Amado hermano, hermana, para ir cerrando este mensaje, simplemente te recuerdo el versículo 50 del Evangelio de lo que acabamos de leer hace un momento, las palabras de María, en el cual decía, y su misericordia es de generación en generación. Pero fíjate cómo hay una parte, una condición, es de generación en generación a los que le temen. El Señor será misericordioso contigo, desde luego. Que no se lo pidas, Él va a ser misericordioso. Sin embargo, va a ser de mayor bendición para ti y para mí cuando nosotros le tememos al Señor. No un temor de miedo, sino un temor reverente, una saber que Él es nuestro Padre, saber que de Él dependemos, y ese es el temor, el que Dios pide que tengamos para con Él, para que nosotros, como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Que el Señor te bendiga y te guarde, ahora y siempre, y que su misericordia sea contigo y con los tuyos para siempre. Que el Señor te bendiga. Amén.